Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablando Derecho, este esfuerzo conjunto entre el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo para llevar a usted lo más relevante en materia de derecho, en el ámbito jurídico y sobre todo el quehacer del Tribunal Superior de Justicia en este afán, en esta función de tratar de impartir justicia pronta, expedita en términos de lo que establece nuestra Constitución. Le damos la bienvenida a nuestro programa, agradecemos que esté con nosotros en esta ocasión. Vamos a platicar de un tema que seguramente le resultará de interés porque hay muchos mitos, sobre todo cuando se habla de la materia penal. Hoy vamos a abordar un tema que siempre va a tener relación con los derechos humanos y sobre todo es un tema relacionado con la víctima. En esta ocasión vamos a hablar de los derechos de las víctimas en el sistema de justicia penal. Amigos, es su programa Hablando Derecho. Buenas tardes, bienvenidos. Así es, amigos, estamos en este programa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. En esta ocasión, como les dije en nuestra entrada, vamos a hablar de los derechos de las víctimas en el sistema de justicia penal. Recuerden que podemos estar en contacto a través de las redes sociales. Basta que nos busquen en Facebook en Hablando Derecho y a través de Twitter en @habla_derecho. Ahí puede hacer sus comentarios, hacer sus preguntas y nos dará muchísimo gusto poder contestarlas y sobre todo compartir con ustedes estos temas que siempre son de relevancia para el quehacer cotidiano de la ciudadanía. En esta ocasión vamos a hablar, les decía yo, de este tema interesante y un experto estará haciendo los comentarios pertinentes. Tenemos como invitado al magistrado Román Subervil González, él es integrante de la segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Magistrado, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes por la invitación, maestro Ferban, y con mucho gusto asistimos de nueva cuenta a este tan gustado programa. Es un gusto de verdad poder tenerlo nuevamente con nosotros, que pueda platicarnos de estos temas que siempre son de interés de la población y sobre todo que nuestros amigos del auditorio puedan entender en palabras claras, sencillas, todo este ámbito de derechos de los que ellos pueden gozar, que les son reconocidos por la Constitución e incluso a nivel de tratados internacionales, y que esta idea vaga, imprecisa, acerca de que siempre los derechos están para, dice la gente, el delincuente, nosotros lo llamamos imputado, es eso, un mito, ¿no? ¿Le parece bien si empezamos mostrándoles a nuestros amigos del auditorio esta cápsula para que pueda darse cuenta del tema que estaremos tratando el día de hoy? Vamos a la cápsula. Con las reformas constitucionales de 2008 y 2011 en México, las víctimas han adquirido un nuevo rol en el procedimiento penal acusatorio, situación en la que los derechos humanos desempeñan un papel fundamental, por lo que la víctima es considerada como sujeto procesal con un importante catálogo de derechos derivados de la legislación nacional y los tratados internacionales, por lo que se ha enfatizado en la reparación del daño y la implementación de la justicia restaurativa, colocando los elementos necesarios para la desvictimación. Uno de los objetivos del artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales es sancionar al responsable y lograr la reparación del daño, como se puede proyectar con la justicia restaurativa, con la inclusión de la denominada acción penal privada y con la protección que le corresponde con la maximización de los derechos humanos, sin olvidar la consideración de sus derechos. El artículo 20, apartado A, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. En función de tales fines es que se organiza el procedimiento penal, con base en los valores, la idea de la justicia y de la verdad que se tienen en una sociedad determinada. Lo anterior aunado a la organización política determina la forma de concebir
y por consiguiente de diseñar los órganos de poder encargados de la investigación, persecución y administración de justicia. Gracias, amigos, estamos de vuelta. Magistrado, es un tema difícil, un tema que puede ser sensible para la población, ¿es correcto? Claro. Bien, partimos de la idea, maestro, de que, como acertadamente mencionaba usted en la introducción, se ha hablado, se ha escrito, se ha difundido mucho el tema de los derechos que tienen los inculpados, imputados, procesados, sentenciados, según la etapa procesal en que se encuentre. Y pues existe el mito de que si los ordenamientos jurídicos o incluso algunas instituciones creadas para la defensa de los derechos humanos están más al pendiente y más concentrados respecto a los derechos humanos que les corresponden, en este caso a los transgresores de la ley, que en comparación con los derechos de las víctimas. Ese es el punto que queremos abordar precisamente el día de hoy y que trataremos de aclarar a nuestro auditorio. Amigos, este es su programa Hablando Derecho. Por favor, no le cambie, regresamos después de un corte. El procedimiento penal acusatorio se encuentra matizado por la característica de la oralidad y regido por los principios de contradicción, continuidad, concentración, inmediación, publicidad e igualdad. Ya estamos de regreso, amigos. Vamos a entrar de lleno con este programa, con el tema de los derechos de las víctimas en el procedimiento penal, con el magistrado Román Subervil González. Él es integrante de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Magistrado, por el principio, ¿qué debemos de entender por víctimas? Muy bien. Si partimos de la base de que en toda organización social hay interactuaciones, hay interrelaciones entre los miembros de ese grupo social, llámese familia, llámese trabajo, escuela, la propia sociedad civil, etcétera, es común que se puedan dar conflictos, diferencias propias de la naturaleza humana, de la diversidad cultural, de la pluralidad de pensamientos. En ese contexto, históricamente está demostrado que precisamente esa convivencia en la sociedad, pues tarde o temprano origina conflictos de diferente naturaleza. Pero en el caso que nos ocupa, vamos a ver los temas que tienen que ver con la materia penal, es decir, cuando se da el delito. En este sentido, cuando una persona integrante de ese círculo, de esa esfera social, transgrede los derechos de una tercera persona o de los integrantes de ese núcleo social, en donde infringe leyes estrictamente en materia penal, pues estamos hablando de que comete delitos, ¿verdad? Y en ese sentido se le considera como una persona que está rompiendo ese trato, ese contrato social que se estableció a veces de manera tácita o de manera expresa para respetar las reglas de convivencia social. Y en ese sentido adquiere una categoría de transgresor de la ley, de delincuente, o de una persona que está alterando el orden y la paz pública, pues porque obviamente está afectando derechos de terceras personas. Este delito, esta transgresión a la ley penal que comete, pues obviamente va a afectar derechos de terceras personas. En este caso, específicamente para el tema que nos ocupa, estas personas se les conoce como víctimas, que son aquellas personas que obviamente van a resentir de manera directa la lesión a su bien jurídicamente tutelado, que resienten el daño, la molestia, y en ese sentido, pues obviamente adquieren esa categoría de víctimas ante el delito. Es decir, quien resienta entonces ese daño, esa transgresión a la ley, supongo en sus bienes, ¿no? Así es. Ok, ¿y todas las víctimas son iguales? Es decir, ¿podríamos distinguir clases distintas de víctimas? Bueno, tratándose de víctimas,
La tipología de las víctimas normalmente son tres: las víctimas directas, las víctimas indirectas y las víctimas potenciales. En este caso, si habláramos del primer grupo, que es específicamente de las víctimas directas, pues son aquellas personas que, como su nombre lo dice, directa y personalmente van a resentir ese daño, ese sufrimiento, ese dolor, esa transgresión a sus bienes, que pueden ser de vida, de integridad física, de cuestiones patrimoniales, de derechos, etc. En ese sentido, pues por eso se habla de una víctima directa. Ella resiente en su persona ese daño, esa transgresión a sus derechos. La persona que es atropellada y resulta lesionada con motivo del atropellamiento es víctima directa. Así es. Okay. En el caso de una víctima indirecta, pues viene siendo aquella persona que, aunque no resienta en su persona ese daño ocasionado por la conducta delictiva, de manera indirecta o de manera secundaria está recibiendo y sufriendo esos daños. Ponemos un ejemplo: si yo le presto el vehículo a un amigo y el amigo, conduciendo mi vehículo, es impactado por otro vehículo en un accidente vehicular, pues va a haber problemas en cuestión de los daños a la propiedad que resienta el vehículo, que es mi vehículo, no es de él, como también puede haber daños que resienta él directamente en tratándose de lesiones, claro, ¿verdad? En este caso, pues la víctima directa, en el caso de las lesiones, está siendo al amigo al que yo le presté el vehículo, el chofer, el conductor. Y la víctima indirecta voy a ser yo en tratándose de los daños patrimoniales que sufrió mi vehículo. En este sentido, pues yo soy afectado indirectamente. Pero también, en tratándose de víctimas indirectas, pueden ser terceras personas que tienen que ver ya con un carácter de ofendidos, como pueden ser los familiares o los amigos o la gente del círculo más cercano a la víctima directa, porque en muchos de los casos la víctima, cuando por ejemplo pierde la vida, claro, pues obviamente ya no podrá valer o hacer valer por sí mismo el respeto a los derechos que pudiese haber tenido por la transgresión, en este caso a sus lesiones, a su vida o a una reparación del daño, ¿verdad? Entonces, la tercera persona, que es la víctima indirecta, en carácter de ofendido, que pueden ser los padres o los hijos, según el parentesco, pues ellos podrán hacer valer los derechos en representación de las víctimas fallecidas, o en tratándose, por ejemplo, de menores de edad, pues también los que ejercen la patria potestad, la custodia, la tutela, tendrán que representar legalmente a los menores de edad o a los que tengan algún tipo de discapacidad diferente. Y por último, a las víctimas potenciales, pues prácticamente son aquellas personas que en un momento, por el tema del hecho delictivo, al momento de prestarle auxilio, asistencia, para impedir o para disminuir o mitigar los daños que le estaban ocasionando en el momento de los hechos a la víctima, pues potencialmente puede ser víctima de una agresión, de una represalia o incluso de una puesta en peligro de su propia vida, pues a la hora de que tenga que ir a testificar, ¿verdad?, en contra de una persona que él observó directamente quién le había infligido los daños a una persona, o que él vaya a hacer una denuncia, porque los delitos se pueden interponer ya sea por una querella directamente de la persona afectada o por una denuncia de cualquier persona. Entonces, luego hay personas que no quieren denunciar tratándose de hechos de terceras personas porque temen de que por el simple hecho de ir a dar la cara y ir a poner sus generales, dirán, pues al rato van a decir, oye, ¿por qué fuiste y me acusaste?, ¿no? Entonces también ese es el tema de las víctimas potenciales. Muy bien, que esto es importante identificar en un momento dado qué tipo de víctima, esperemos nunca sea así, pero podemos resultar en la comisión de un delito. Y finalmente, bueno, ya nos ubicamos en alguno de estos tipos de víctimas. ¿De qué derechos podemos gozar? ¿De qué derechos disponemos en el carácter de víctimas? Bien, en este sentido, decíamos en un principio que si bien es cierto, diferentes ordenamientos, tanto internacionales, nacionales, estatales, consagran los derechos que tienen las personas que son acusadas de la comisión de un delito, pues en un justo equilibrio que deben tener y en términos de igualdad procesal de las partes, también una buena cantidad de ordenamientos establecen y consagran los derechos que tienen las víctimas, en este caso aquellas personas que resintieron el daño ocasionado por el transgresor de la ley.
Y en ese sentido los derechos que tienen las víctimas pues son derechos sustantivos y derechos procesales. Los derechos sustantivos normalmente están establecidos en cuestiones de un procedimiento en un código sustantivo, ¿verdad? En este caso el Código Penal. Y los derechos fundamentales también están consagrados en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en diferentes tratados internacionales, y los derechos procesales, que ya son los que van a regular el procedimiento, ya una vez que se haya iniciado el procedimiento penal, para que se establezcan las reglas bajo las cuales se va a sujetar ese procedimiento de que una persona interpone una querella en contra de quien le transgredió alguna lesión jurídica, pues están las reglas claras para ambos. En este caso, hablando de las víctimas, también ahí estarán establecidos los derechos procesales que tiene, en este caso, la víctima. Ok, entonces, de acuerdo a lo que nos platica, magistrado, la víctima de un delito tendrá derechos sustantivos previstos en el Código Penal, que podría ser que una atención médica, por ejemplo, un lesionado. Sí, van de la mano los derechos consagrados tanto en los códigos como en la Constitución y en los propios tratados internacionales, respecto a que si por un lado el derecho que tiene el acusado de tener un defensor público, ¿verdad? O de gozar de una defensa adecuada a través de un defensor particular, pues este derecho sustantivo a la defensa, a la asesoría jurídica también la tiene Correlativo. La víctima, ¿no? Si por un lado el inculpado tiene derecho a acceder a la carpeta de investigación o antes en la averiguación previa o todo el expediente a la causa del toca, pues también obviamente la víctima tendrá derecho a acceder a ese tipo de información y una buena cantidad de derechos que seguramente más adelante los analizaremos puntualmente. Usted refirió a algunos ordenamientos. ¿En qué ordenamientos concretamente se encuentran establecidos los derechos de las víctimas? Bueno, tenemos ordenamientos específicamente de carácter internacional y de carácter nacional. En tratándose del derecho internacional, pues debemos de reconocer que en tratándose de las víctimas ha sido muy lento y gradual el desarrollo y la atención de los derechos de las víctimas. ¿Por qué? Y esto tiene una razón de ser. Porque en el tema de la atención a los intervinientes en una conducta delictiva, pues ha tenido momentos diferentes. Desde una etapa que se pierde en la trascendencia de tiempos inmemorables, donde no existía el Estado constitucional, donde no existía la sociedad civil organizada, donde no existía la norma jurídica. Estamos hablando de épocas prehistóricas, donde la vida era pues a través de clanes, de tribus, y que eran nómadas esas organizaciones sociales, pues obviamente no podemos hablar de una regulación jurídica del delito. De tal manera que en ese entonces se acostumbraba que a la persona que ocasionaba un delito sobre una tercera persona se permitía la venganza privada. Es decir, que no solamente el agredido, en este caso la víctima, sino con el apoyo y el respaldo de la tribu, del clan, de ese grupo nómada, tenía el derecho prácticamente de manera natural de vengarse y de retribuirle a veces de manera desproporcionada el daño a la tercera persona. En muchos casos se pagaba con la vida, y no solamente de la persona, sino hasta de la familia completa, o originaba la expulsión o el destierro de la persona del grupo social al que nos referimos. Y posteriormente en la antigüedad, pues también se dio el tema de la famosa ley del talión, ¿no? Ya estamos hablando de organizaciones un poco más estructuradas. Posteriormente me refiero básicamente a los periodos antes de la era de Cristo, donde a veces la ley principal de los emperadores, de los faraones, era la única ley. Y ni siquiera una ley escrita, era que el faraón era la ley. Y lo que decía el faraón era lo que se cumplía. A veces sin ningún tipo de legislación escrita, prestándose a muchísimas arbitrariedades o discrecionales en cuanto a cómo aplicar la pena o la sanción para quien delinquía y para favorecer a la víctima.
tema más conocido por nosotros en lo que se refiere a la ley de talión está consagrado, más conocido en el ámbito jurídico, en el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi establece en diferentes artículos la posibilidad, el derecho y la facultad que tenían las víctimas para retribuir el daño ocasionado a una tercera persona, que en este caso era el delincuente. Se le conocía la ley del talión porque no era otra cosa más que lo que se conoce coloquialmente como ojo por ojo y diente por diente. Ok, entonces estamos hablando de las etapas más primitivas, de los ordenamientos, entre los cuales se establecían derechos para las víctimas, el hacerse, como usted dijo, justicia por propia mano. Si le parece, vamos a un corte en este momento. Amigos, vamos a un corte y regresamos con ese tema que estamos platicando el día de hoy de los derechos de las víctimas y saber cómo llegamos al día de hoy a los ordenamientos que establecen esas protecciones. No le cambie su programa Hablando Derecho. La reforma constitucional de 2011 vino a robustecer el fundamento de protección a la víctima del delito, puesto que, con base en ella, cualquier autoridad debe ser garante del respeto de los derechos humanos, consagrados en la Constitución Política y los tratados internacionales suscritos por México. Amigos, estamos de regreso en su programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos platicando en esta ocasión del tema de los derechos de las víctimas en los procedimientos penales, en el sistema de justicia penal, y nos acompaña el magistrado Román Subervil González. Él es integrante de la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Recuerde que puede contactarnos a través de nuestras redes sociales. Hágalo, nos dará muchísimo gusto leer sus comentarios, responder a sus preguntas. Recuerde que en Facebook estamos en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho, y ahí podemos mantener este vínculo de comunicación entre el tribunal y usted. Y bueno, estábamos platicando acerca de estos antecedentes de los acercamientos conceptuales a la víctima, los tipos de víctima, y nos comentaba usted acerca de esta evolución de los ordenamientos que consagran los derechos de las víctimas. Nos quedamos en esta idea del ojo por ojo, el diente por diente, esta ley del talión en donde se podía hacer justicia por propia mano. Pero decía usted, siguió un proceso evolutivo. ¿Qué más viene después de esta etapa? Sí, claro, obviamente estábamos hablando en ese entonces de que si privilegiaba la venganza privada. Más que tratar de garantizar el orden público, la paz social, se trataba de privilegiar el que una persona fuera resarcida del daño. Muchas de las veces era a través de retribuirle a su infractor pues un daño igual o superior. Se le conocía como la ley de talión, que no solamente está expresamente en ese código de Hammurabi, no dice que se llama ley de talión, porque la ley de talión está en diferentes ordenamientos de diferentes culturas. Ahorita estamos hablando de una cultura mesopotámica, ¿no? Como la babilónica, donde era el rey Hammurabi. Pero también en otras culturas hindús, egipcias, en la propia hebrea, tratan ese tipo de ley del talión, donde se permitía, se facultaba a la víctima de retribuirle en grado hasta superior el daño. Y se habla de ley de talión porque talión viene de latín tales, que es igual a, por eso decimos tal cual. Talis igual a, te ocasionó esto, ocasiona esto. Pero tampoco en ese sentido había tampoco, digamos, una igualdad entre las partes. Haber excesos. No solamente había excesos, maestros, sino a veces dependía de las clases sociales. Entre un noble y otro noble se daba en igualdad de condiciones el daño, es decir, vamos a suponer que un noble era afectado con un ojo, que le sacaran un ojo por otro noble. Entonces tenía el derecho de extirparle en retribución un ojo al otro noble. Pero ¿qué pasaba si el noble le extirpaba un ojo a un esclavo? No estaba permitido que el esclavo
le estripara un ojo a Noble. Entonces ahí como que estuviéramos hablando de igualdad, no. Había hasta en ese sentido desigualdad de clases porque los castigos eran entre iguales. Y de superiores, jerárquicamente hablando, en una escala social hacia abajo, pues a veces eran con una multa, con una sanción muy inferior. Pero si era de una clase social o un estrato social bajo hacia uno noble o aristócrata, pues obviamente sí, la sanción era con toda la dureza. Por cierto, en ese código de Hammurabi, que pues es donde se tiene el más remoto antecedente de que sea por escrito, donde haya quedado el tema de los delitos y de las penas, porque pues antes no existía ni la escritura o el paso del tiempo borró las huellas de algún tipo de disposición. Ese código de Hammurabi fue escrito sobre una piedra, no está en papel. Es una especie como de estela, mide más de 2 metros de altura, y en esa estela, en esa piedra están una serie de ordenamientos, una serie de leyes y de artículos que tienen que ver con toda la cuestión jurídica de la Mesopotamia, de Babilonia, y entre esos están los artículos relativos a la ley del talión. Y por cierto, esa escultura, por llamarla así, porque es una piedra, y en la parte superior se ve al rey Hammurabi recibiendo de un sacerdote esa facultad y esa autoridad para poder juzgar los delitos e imponer las penas. Pues actualmente se puede ver en el Museo del Louvre, en París, Francia, que pues debería estar en su país, pero finalmente ahí está en exhibición esa escultura. Bueno, podríamos hablar del Tribunal de la Santa Inquisición en la época medieval y podríamos hablar de la época colonial aquí en México, los tribunales de Santo Oficio. Sería un recorrido muy largo, pero propiamente a partir del siglo XIX empiezan algunos estudiosos a trazar ya lo que es el derecho penal moderno, derivado propiamente del iluminismo, del ilustracionismo francés, que se da a través de las ideas y de los pensadores enciclopedistas, y particularmente a través del pensamiento de Rousseau, que se da sobre el tema del contrato social, donde surgen otros pensadores y filósofos que tienen que ver ya con los derechos humanos, la igualdad, y donde surge ya el Estado moderno, donde ya se tiende a una separación de 3 poderes, y donde ya se tiende a regular la convivencia social para hacerlo más justo y para que sea ya el Estado y no dejarle al particular, no dejarle a la víctima el castigo o eso, sino que se atiende más a ver por el tema de garantizar la no transgresión al orden público. A partir de ahí se da un giro ahora hacia los acusados del delito. Entonces el tema se enfoca más al tema de la garantía, de la protección que tenían los derechos de los acusados, de aquellas personas que eran pues procesadas, porque también se había llegado a un extremo muy opuesto, donde muchas personas que no eran culpables, a través de torturas, a través de confesiones arrancadas con instrumentos que eran autorizados por diferentes tribunales eclesiásticos, jurídicos o monárquicos, se extraía la verdad a personas que a veces no eran culpables, o en el caso de aquellas personas que simple y sencillamente no profesaban una religión o una misma creencia religiosa, que se les consideraba como hechiceros, como herejes o como brujas, pues eran sometidos al escarnio de la hoguera sin ningún tipo de derecho procesal. Y muchas de las veces, pues, eran gente que había sido acusada injustamente, ¿no? Entonces, por eso ahora se trata de regular más los derechos de las personas acusadas, y por eso se va consagrando el principio de la presunción de inocencia, en cuanto a que esto quiere decir que una persona es inocente hasta que no se le demuestre la culpabilidad. Y siguió una larga evolución en el siglo, decíamos hace un momento, en el siglo XIX ya surgen grandes escritores que tienen que ver con el desarrollo de la criminología, entre ellos el más importante, que es César Bonecase, que se conoce como el marqués de Bonecase. Establece el tema de tratar en su tratado de delitos y la pena, de regular ya más qué son los delitos y cuáles son las penas que se deben imponer de una manera más proporcional al daño causado. Pero realmente la relevancia fundamental de las víctimas se da apenas en el siglo XX, y eso a raíz de los
años 50, derivados de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, de todos es conocido la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU en 1948, donde de manera integral, no nada más de las víctimas, ¿no?, se habla sobre el tema que tienen universalmente, por el simple hecho de ser seres humanos, las personas sin distinción alguna de su clase, de su raza, de su situación económica, respetando sus creencias religiosas, su condición étnica, su educación, etcétera. Por ese simple hecho de seres humanos tenían universalmente reconocidos los derechos consagrados en esa declaración. Posteriormente, en 1949, tenemos en el propio seno de la ONU las convenciones o convenios de Ginebra, específicamente en el protocolo 1 que tiene que ver sobre los derechos de las víctimas de los conflictos armados. Aquí exclusivamente habla de las víctimas que tienen que ver con conflictos armados, derivados de que veníamos de una Primera Guerra Mundial a principios del siglo XX, de una Segunda Guerra Mundial que se da en los 30s, 40s del siglo pasado, de tal suerte que también se tenía que proteger en los subsecuentes conflictos bélicos a las víctimas que eran ciudadanos, personas comunes y corrientes que eran pues víctimas de las guerras, de los bombardeos, etcétera. Posteriormente tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1965, también es un ordenamiento internacional de la ONU, que también habla ya ahí en el artículo 2.3 lo relativo a el recurso efectivo que tienen todas aquellas personas para acudir ante los tribunales competentes cuando sean víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Tenemos, por supuesto, una disposición no internacional, pero sí regional, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica, en 1963, que ahí ya también establece en el capítulo correspondiente los derechos que tienen las víctimas. Y solamente es hasta 1965 cuando se da específicamente la declaración sobre los principales derechos a la justicia que tienen las víctimas del delito y del abuso del poder. En 1965 en la ONU ya específicamente trata solamente sobre los derechos que tienen las víctimas del delito y del abuso del poder. Qué interesante este recorrido histórico porque nos deja huella, nos da a entender que esta evolución ha sido gradual, ha sido lenta, pero afortunadamente y sobre todo con las últimas reformas que tuvimos a nuestra Constitución, vemos ya mayormente consagrados sus derechos, de los que me dará muchísimo gusto que después del corte podamos platicar ya en concreto. Amigos, su programa Hablando Derecho, no le cambie, regresamos. El principio de igualdad y no discriminación ante la ley señala que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá la discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquiera que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Estamos de regreso en su programa Hablando Derecho. Recuerden que pueden contactarnos a través de redes sociales, por Facebook Hablando Derecho, en Twitter @habla_derecho. En esta ocasión estamos hablando de los derechos de las víctimas en el sistema de justicia penal, a cargo del magistrado Román Subervil González, integrante de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, quien nos hablaba acerca de los ordenamientos que contienen, que prevén los derechos de las víctimas. Y nos decía usted, magistrado. Sí, estábamos en la Convención Americana de Derechos Humanos, que específicamente establece en el apartado correspondiente que todas las sentencias y las jurisprudencias que se deriven emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá que ser parte del derecho internacional de los derechos humanos. En este caso, el Estado mexicano, los
tratados que ha suscrito y que ha ratificado como tal, pues obviamente tendrá que cumplirlos de acuerdo al artículo 1 y 133 de la Constitución Federal. También hablamos de las reglas mínimas para la administración de la justicia penal, que se conocen como las reglas de Mallorca de 1991, el Estatuto de Roma, que tiene que ver con la Corte Internacional Penal, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional, las reglas y directrices sobre la prevención del delito y las reglas que tienen que ver con niñas, niños, víctimas y testigos del delito, entre otros ordenamientos. Si pasáramos al ámbito nacional, pues obviamente estamos hablando de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el primero constitucional, que tiene que ver con la igualdad de los derechos reconocidos para todas las personas del país, respecto ya no a que se les otorgue, sino que se les reconoce esa igualdad ante la ley, el tema del principio pro persona, la interpretación conforme, la obligación que tiene el Estado de garantizar, promover, respetar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, el tema de garantizar que los principios universales de los derechos humanos, como la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la transversalidad, pues sean propias a cargo del Estado, que se garanticen sin discriminación alguna. El 17 constitucional, que tiene que ver con el acceso a la justicia y con evitar precisamente lo que hablábamos hace un momento, la venganza privada. El 17, todo el mundo dice, es el derecho del acceso a la justicia, pero hay que leer el primer parrafito que dice el 17, que tiene que ver con que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma. Eso es decir, es el Estado. Claro. Es las instituciones encargadas, previamente establecidas por las leyes correspondientes encargadas de la administración de justicia, las que les corresponderá determinar si hay un delito, si hay una sanción y quién es la persona a la que se acredita ese injusto penal. Y obviamente el artículo 20, que es el que más nos ocupa, particularmente en el apartado C, que tiene que ver ya con los derechos de la víctima. Es increíble, maestro Ferman, estamos hablando de que a partir de 1993 se empiezan a ver en la primera reforma que hace al artículo 20, donde ya se habla de los derechos del ofendido y de la víctima, pero no se hace en apartados. En las reformas del 2000, a ese mismo artículo 20 ya se hacen dos apartados, el del imputado acusado y el de la víctima, en el apartado B. Pero ya en las reformas del 2008 del sistema de justicia, de reforma de seguridad y justicia, ya ahí se establecen que es un sistema acusatorio, se establecen los principios generales en el apartado A, en el apartado B se establecen los derechos que tiene el imputado y en el apartado C ya se establecen de manera enunciativa, no limitativa, los derechos fundamentales que tiene en este caso la víctima del delito. Ese es el largo recorrido que ha tenido. Además tenemos, por supuesto, en este caso diferentes leyes secundarias. Por ejemplo, la Ley General de Víctimas, pues es la que regula propiamente el artículo 1, el 17 y el 20 constitucional, específicamente sobre los derechos todavía más ampliados, maestro, de los propios consagrados en el 20 constitucional. Y precisamente hablando de este artículo 20 constitucional, ¿cuáles son los principales derechos de las víctimas que corresponden a este artículo? Bien, el principal logro que ya se señalaba hace un momento es que ya son reconocidos en un apartado específico y los principales derechos consagrados es a recibir asesoría jurídica. Anteriormente solamente lo tenía el imputado, el acusado, de gozar de una defensa adecuada a través de un defensor público o de un defensor particular. También, independientemente que el Ministerio Público es el representante social de la víctima, él está en su derecho de nombrar un asesor jurídico, que puede ser público o particular, que le esté ayudando, que le esté asesorando, que le esté informando, que esté acudiendo con el Ministerio Público a proporcionarle toda la información respecto a cómo va el desarrollo de su carpeta, en este caso de investigación, a coadyuvar con el Ministerio Público. Es decir, que también a través de él o por medio de asesor jurídico se constituya como coadyuvante del Ministerio Público a efecto de estarle haciendo llegar las pruebas o los elementos o los datos de prueba que le estén solicitando. Nada más que aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque esto no quiere decir que se le quita la responsabilidad que tiene al órgano acusador, al fiscal,
de ser el encargado de la investigación y persecución del delito, porque hay ocasiones en que ya cuando se tiene un asesor o a un coadyuvante se quiere confundir en que ahora la carga de la prueba le corresponde a la víctima de estar haciendo todas las labores de investigación, es solamente coadyuvante, porque la labor principal es del Estado, a través del Ministerio Público. También hay otro derecho que tiene que ver con recibir la atención médica y psicológica urgente, porque a veces las lesiones que en ese momento sufre una persona pueden ser lesiones físicas que requieran una atención médica, tendrá que ser gratuita, independientemente de que tengan o no tengan una prestación de seguridad social, el Estado debe de garantizarles. Cuando se encuentra una persona atropellada, una persona lesionada en una riña, La primera atención, que es ¿no? la primera atención psicológica, porque a veces hay una buena cantidad, sobre todo delitos de alto impacto que ocasionan daños emocionales, sensitivos, que tienen que ver incluso hasta con daños postraumáticos que dejan secuela para toda la vida, como el secuestro, la violación, el propio homicidio para las personas ofendidas, para los familiares, donde también tienen derecho a recibir ese tipo de atención inmediata y urgente. Por supuesto, uno de los principales derechos fundamentales que tienen consagrado las víctimas es el derecho a la reparación del daño. Es uno de los motores que gira en torno del sistema penal, en cuanto a que normalmente si una persona víctima del delito resiente un daño en su persona, en su patrimonio, en sus derechos, pues la principal necesidad que tiene es que le sean retribuidos o resarcidos esos daños, ya sea a él o al ofendido o a las personas que dependen de él. Esto es algo importante porque es precisamente el escuchar a la víctima en cuáles son sus inquietudes, qué es a lo que aspira la víctima. ¿Cómo se puede hacer efectiva este acceso a la justicia por parte de las víctimas? Decíamos hace un momento, maestro, que el derecho de acceso a la justicia está consagrada en el artículo 17. Pero esta tiene una interpretación extensiva porque hay quienes erróneamente piensan que el acceso a la justicia es para aquellas personas que son acusadas de un delito y que se les deben de respetar sus derechos humanos, el debido proceso, las formalidades, tener derecho a un defensor. No. El derecho de acceso a la justicia es para ambas partes, tanto para quien transgrede la ley como para la persona que es víctima. En este caso, en tratándose de una víctima, pues obviamente tiene el derecho que haya tribunales previamente establecidos, tribunales que presten su servicio en los plazos y términos que establece la ley, que su servicio sea gratuito y obviamente que su intervención sea de manera totalmente imparcial, que esa justicia se imparte de manera pronta, expedita, que tengan proximidad con las personas y por supuesto el de que tengan la accesibilidad para que estas personas a la hora de interponer una denuncia, una querella, se detone todo el aparato de la administración de la justicia para tratar de esclarecer los hechos y consecuentemente si el Estado cumple con su función, estaríamos eliminando la primera parte que dice no te puedes vengar por tu propia mano, porque para eso está el Estado, para eso están las instituciones, para eso están las leyes, para eso estamos en un Estado de derecho, estamos en un Estado democrático, constitucional, donde el Estado es el garante de que se respeten tus derechos fundamentales y en todo caso que se te puedan resarcir los daños sufridos. A ver, quiero que esto le quede muy claro a nuestro auditorio. Si es víctima de un delito, una persona de nuestro auditorio, esperamos que nunca sea así, si es víctima de un delito, presenta una denuncia ante el Ministerio Público o se querella dependiendo del delito. Esto significa que el Ministerio Público inicia la investigación y es quien representa a la víctima en el delito, va a llevar el asunto a un juez penal y va a darle todo ese seguimiento, acusando, aportando medios de prueba hasta poder llegar a tener una sentencia condenatoria. Pero eso no significa que la víctima no pueda recibir una asesoría que el propio Estado le puede brindar en caso de no contar con recursos. Así es. ¿Y esto qué tendría que hacer la víctima? Bueno, en este caso concreto, cuando se activa el aparato judicial, desde la procuración, administración e impartición de justicia, cuando la víctima da a conocer la noticia crímenes, da a conocer el hecho de cuál fue víctima, pues obviamente él ya está haciendo su parte, de tal suerte que la otra parte le corresponderá al Estado, ¿no? De nada sirve que una persona vaya a interponer una querella, una denuncia, si no encuentra la respuesta institucional que espera. Yo aquí sí quiero hacer una aclaración, que tratándose de la institución del Ministerio Público entendida como una institución de buena fe,
Al Ministerio Público le corresponde tener conocimiento de la noticia, pero no necesariamente tendrá que incriminar o tendrá que encontrar un delincuente inexistente. Claro. De buena fe, si no existe el delito, o si esta persona está inventando, fabricando un delito en tercera persona, pues el Ministerio Público obviamente no va a actuar en consecuencia, ¿verdad? Muy bien. Magistrado, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, es un tema muy extenso, qué bueno que existe en materia de víctimas, tal vez haya oportunidad en un nuevo programa de poder escucharlo y poder ampliar este tema. Le agradecemos mucho su aportación en esta tarde, magistrado. Gracias. Y a ustedes, amigos, les agradecemos que hayan presenciado este programa, que nos acompañen todos los lunes como con este programa de Hablando Derecho. Los esperamos en la siguiente semana. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.